Muchísimas gracias, José Gregorio y Vicky. Espero que estén súper atentos a esta entrevista, porque a mí me gustan los lunes empezar con esos hábitos que te hacen mejor persona y, por supuesto, de adentro hacia afuera. Ustedes saben que yo siempre les recomiendo cosas maravillosas. Les recomiendo que ustedes anoten todo lo que quieran lograr a lo largo de la semana, pero en particular yo siempre les recomiendo que lean libros. Y en esta oportunidad tenemos una invitada de lujo, porque hoy estaremos conversando sobre el libro del espíritu al bolsillo, y para ello nos acompaña Mayret Enríquez, economista y mentora de finanzas conscientes. Bienvenidas a este espacio. Muchas gracias por la invitación, honrada de estar aquí contigo, Cindy. Para mí es un placer conversar sobre un tema tan importante como es la finanza, pero esta vez unida con la parte espiritual. Además que no es solamente conversarlo, sino tenerlo plasmado para las personas cada vez que quieran como refrescar, porque bueno, no sé si te ha pasado, pero cada vez que lees un libro, pues bueno, rescatas cosas importantes y lo pones en práctica en tu vida, pero de vez en cuando es importante volver como a abrir ese libro y refrescar esos conocimientos que has obtenido con los libros, y sobre todo en las finanzas. ¿Cómo logras conciliar la presión de la teoría económica con lo que significa realmente la naturaleza intangible del espíritu humano y su obra? Fíjate, lo que pasa es que estamos acostumbrados a ver las finanzas solo como cifras, números, estrategia, pero llega un momento en que, por lo menos en mi caso, cuando empiezas a tener dificultades financieras, que de allí nace mi libro del espíritu al bolsillo, es una manera de saber es un viaje de autoconocimiento y autodescubrimiento, como yo lo digo, para tú poder despertar tu riqueza interior, en el sentido de que tú tienes que saber qué decisiones, qué comportamiento, qué creencias, cómo te comportas diariamente con el dinero te llevaron a la situación que tú estás viviendo. Si bien es cierto, a mí me llevó a escribir escribir mi libro, el tocar fondo, eso también me llevó a un viaje de entender cuáles eran esos condicionamientos que yo tenía internamente para poder llegar allí. Entonces el orden o el desorden que tú tengas a nivel interno se va a reflejar siempre en el mundo material, y es importante que las personas hagan conciencia de ello, porque nosotros al final co-creamos nuestra vida, pero no nos hacemos conscientes de ello. Yo decía algo al inicio del programa, y es que en la escuela pues nos enseñan muchas cosas maravillosas, pero no nos enseñan a ser conscientes de la importancia o de la conexión que existe entre el espíritu y lo que significa tener unas finanzas prósperas. ¿Cuál es tu recomendación sencilla para las personas que quizás están pasando por caos de manera financiera y no se dan cuenta exactamente que el caos está adentro? El caos es emocional, el caos es creer que no podemos lograr las cosas. Yo pienso que creerse es el primer paso de crear las cosas. Sí, fíjate, para mí fue algo revelador, porque aun cuando estaba en dificultades financieras, a mí me llegaban como las cosas y las podía resolver, ¿no? A lo mejor fue en un tema donde estaba en un estado de supervivencia, y también me di cuenta que mi reacción con el dinero era reactiva. Yo no tenía una relación como creativa, de yo poder decir, bueno, lo que yo tengo en mi cuenta bancaria tiene que ver con el valor que yo aporto a la sociedad, con lo que yo pueda solucionar como problema, con aquello que yo pueda impactar a otras personas, porque muchas veces cuando hablamos de dinero siempre nos abocamos a nuestros propios deseos, y eso está bien porque es parte de nuestra realización personal, pero el crecimiento financiero tiene que ver en cómo yo puedo ir de lo que yo soy al otro, de lo que yo puedo aportar al otro. Por eso es que se habla de que el que no sirve para servir no sirve para vivir, pero es porque cuando tú al final te conectas con un propósito mayor, ya no ves el dinero como un fin, sino como un medio para llevar a cabo algo que impacta la vida de las personas. Entonces me conecto yo con un flujo que se expande en la medida de que yo me comporto como un canal. Y al final, cuando hablamos del espíritu, es esa parte espiritual, es conectarte con Dios y su creación, que somos nosotros, y nosotros como su creación venimos aquí a co-crear, a dejar un mundo mejor, a poder impartir desde nuestra experiencia cómo mejoro yo la vida del otro.
Sabes que estudiando un poco más acerca de las finanzas, que tengo ya un rato leyendo y estudiando un poco de esto, leí en un libro muy interesante que para que nuestras finanzas sean prósperas uno tiene que tener un porcentaje destinado a la ayuda, no solamente al tema de quizás alguna iglesia, no es necesariamente eso, sino a cualquier persona, incluso de tu familia. Tú tienes que primero dar para entonces que esas finanzas se te retornen de manera inmediata. Claro, uno no lo tiene como estipulado porque uno cree que lo que tiene de finanzas es solamente para uno y para lo que uno quiere, pues bueno, o tiene destinado para sus gastos, ¿no? Pero cuando tú pones en práctica este ejercicio, que lo primero que sea, cuando a ti te entre en tu cuenta bancaria, pues bueno, eso que estás esperando, lo primero que tú tienes que hacer es darle a alguien necesitado. Las cosas cambian de manera pero increíble y maravillosa. O sea, el flujo empieza a evolucionar de una manera que antes no pasaba. ¿Por qué? Lo que pasa es que cuando tú tienes la conciencia de escasez, tú crees que entregando el dinero se te va a acabar. En cambio, cuando tú empiezas a dar, incluso eso tiene un significado espiritual. No, Dios es dador. Y cuando tú te colocas al mismo nivel de Dios, que es dador, tú estás siendo a imagen y semejanza del Creador. Somos dadores. En el mundo espiritual atraemos las cosas por similitud de forma. Entonces, cuando nosotros también hablamos del propósito del alma, pues el alma viene de Dios, pues estamos conectados con el Creador y el alma viene a dar. Entonces cuando tú aprendes a dar, pero tienes primero que saber qué es lo que vas a dar, por eso es que es un viaje interno de autoconocimiento. Cada quien tiene dones y atributos internos que tiene que ir desarrollando para poder saber cómo puede servir a la sociedad. Entonces ese dar, porque muchas veces cuando hablamos de dar pensamos en la parte monetaria, pero también puede empezar con ese don, con esa ayuda que tú puedes hacer, y ese dar te va a traer como consecuencia el recibir. Entonces ya cambias el orden del dinero, porque muchas veces trabajamos en función del dinero, que es importante, todos lo necesitamos para vivir, pero el dinero siempre es consecuencia de ese impacto que tú tienes en el otro. Entonces ya lo conviertes en un instrumento, ya no lo conviertes como el fin, porque incluso cuando trabajas con el dinero como un fin, estás operando desde una conciencia de escasez, porque tienes una percepción de la vida de que no lo tienes, no te acompaña. Excelente información, Mayra. Te quiero preguntar, ¿por qué escribiste este libro? Porque realmente la gente cree que las personas exitosas, pues bueno, no han pasado por baches, y eso es todo lo contrario. Las personas exitosas se cayeron 1001 veces y se levantaron 1200 más. Entonces, ¿cuál es el significado o la finalidad de escribir todo lo plasmado acá? Mira, yo estaba buscando un camino, ¿ok? Yo vengo de una trayectoria financiera de 25 años y yo llegó un momento en que sentía un vacío existencial, que yo decía, esto no es lo que yo quiero hacer para el resto de mi vida. Y fue un encuentro conmigo misma de yo decir, bueno, ¿hacia dónde me dirijo? Y encontré en la escritura esa parte que tú dices, busca tu pasión, busca eso que te gusta, porque ahí es donde resuena tu alma y ahí es donde tú puedes poner todo tu empeño para que las cosas sucedan. Entonces, para mí fue eso, la escritura. Y aun cuando lo hice en un momento de mi vida donde las finanzas no eran favorables, yo sentí como una realización personal muy grande, porque al final en este mundo nosotros alimentamos el cuerpo, pero también tenemos que alimentar el alma. Es mente, claro, es cuerpo y alma, o espíritu y materia. O sea, en este mundo que estamos siempre hay una dualidad que tenemos que llevar a la unión para poder crecer, porque siempre crecemos de adentro hacia afuera. Mayret, excelente conversatorio el que tuvimos la mañana de hoy. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación y sobre todo compartir todo este gran conocimiento con mi amadísima Venezuela. Cuéntame dónde podemos conseguir estos libros, tus redes sociales o plataformas digitales. Lo consiguen en las librerías del país, Tecniciencia, Cálatos, también en la editorial Pan House lo pueden comprar por cachea también, y lo compran por Amazon en Kindle, pues, y en sus versiones impresas también. ¿Tus redes sociales? Mis redes, mayret.enriquez y @finanzasdelser. Muchísimas gracias por tan buen contenido de la mañana de hoy. A mí me pueden seguir en @cindypitaf. Yo, por supuesto, los voy a leer y se los voy a compartir en mis redes sociales @cindypitaf. Nos vamos a ir a una breve pausa. Tú que estás en casita, aprovecha a prepararte ese cafecito tan delicioso porque ya volvemos con muy buena información.